Bienvenidos damas y caballeros una vez más al canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la más reciente película del director español Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. Esta película que nos cuenta la trágica historia real de un equipo de rugby uruguayo que se estrella en un glaciar en los Andes. Entonces es una historia muy trágica, como les digo. Está basada la película en un libro del mismo nombre, pero la historia conocida ya mundialmente ha sido llevada al cine un par de ocasiones antes a la versión del 2023, que es la que vamos a hablar el día de hoy. En el 76, si no me equivoco, apenas 4 años después de esta tragedia, esto sucedió de octubre de 1972 a diciembre de 1972, fueron más de 70 días en los que este grupo de uruguayos, principalmente de entre 19 y 23 años de edad, quedaron varados en la mitad de la nada en un glaciar de los Andes, ¿no? Ahí estuvieron más de 2 meses esperando ayuda, esperando el rescate que nunca llegó, porque, ojo, pequeño spoiler, que a ver, es una historia verdadera. Los daban por muertos. Aparte de que fue durante el invierno, esto ocasionó que los grupos de búsqueda, pues bueno, no pudieran pasar por toda esta neblina que había, las nubes, el clima que había en el invierno en los Andes dificultaba muchísimo, ¿no? La búsqueda de este grupo, además de que creo que había habido hasta la fecha más de 30 accidentes ya por la zona y en ninguno de los casos se encontraron sobrevivientes. Entonces, nunca llegó la ayuda. Por supuesto que lo que estamos viendo aquí está retratado desde el punto de vista de las víctimas, vaya, de este accidente, y sí hubo algunas personas que pudieron sobrevivir y vivieron incluso para contar, ¿no? Esta historia que sirvió para la escritura del libro, que sirvió para posteriormente las ya 3 adaptaciones que ha habido en el cine. Y bueno, como les decía, ¿no? Un poquito de contexto, pero como les decía, en el 76 hubo una película mexicana que retrató ya por primera vez esta tragedia, que se tituló Supervivientes de los Andes, y en el 93 se estrenó también una película, perdón, ya un poquito más internacional, una cinta que tuvo estreno alrededor de los países y fue una película estadounidense, no hollywoodense, protagonizada por Ethan Hawke, que se llamó Alive o Viven. En esta ocasión, La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona. Yo no he visto las películas anteriores, tampoco me he leído el libro, pero por lo que investigué, por lo que indagué un poco, las películas anteriores, sobre todo la de Viven del 93, que fue la que se hizo popular y por la que muchas personas conocieron, ¿no? A lo mejor este hecho verídico ya trasladado a una pantalla de cine, era un poquito más cautelosa al momento de cómo contaba la historia y a través de los ojos de quién contaba la historia, sobre todo, ¿no? Era una película que trataba a los supervivientes como héroes, era una película, por lo que investigué, cuya perspectiva era de los que sobrevivieron y cuya perspectiva era principalmente de estos dos jóvenes que, cansados de esperar un rescate, deciden caminar por más de 10 días hasta llegar a un lugar donde, bueno, ya pudieron encontrarse con otras personas y poder pedir ayuda para que fueran a rescatar a quienes se quedaron en medio de los Andes, en medio de donde fue el accidente, ¿no? Y era un poquito más cauteloso y era a través de estos dos personajes principalmente, que eran los sobrevivientes y los héroes de la historia, digamos, que fueron los que, les digo, caminaron más de una semana para poder buscar ayuda a ellos, ya que nunca fueron a buscarlos. O bueno, sí fueron a buscarlos, pero muy poquito tiempo porque los dieron por muertos prácticamente enseguida, ¿no? Mientras que La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona se centra y la cuentan desde una perspectiva un poco más de parte de los que no vivieron, ¿no? Hay una nota por ahí que nuestro protagonista, quien es la voz en off, Numa Turcati, entrega a sus compañeros. No hay amor más grande que cuando un amigo da la vida por... No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Algo así, estoy parafraseando un poco la nota que escribió y se la entregó a sus compañeros.
No quiero hacer muchos spoilers de la película, a pesar de que, bueno, es una historia real que ya es muy conocida, ¿no? Y la película se centra y le da muchísima mayor visibilidad a todos estos, no quiero decir personajes, a todas estas personas que lamentablemente fallecieron, ya sea al momento del choque o los días posteriores debido al extremo frío, al extremo invierno, a la escasez de agua, a la escasez de alimento. Por supuesto, hubo un punto en el que eran 23, creo, los sobrevivientes en los primeros días, de los más de 40 que viajaron. Los primeros días quedaban aproximadamente 20-23 sobrevivientes y se tenían que repartir entre ellos 2 chocolates, 1 o 2 botellas de vino y unas cuantas latas de comida conservada, ¿no? Ellos iban de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile, en un viaje no precisamente muy largo, ¿no? Efectivamente no se esperaban un accidente así, por supuesto que no llevaban comida para un accidente así. Entonces, se cuenta a través de la perspectiva de los que no lograron sobrevivir, por supuesto que también los que sí sobrevivieron, pero le da mayor visibilidad, ¿no? A los que no lograron sobrevivir. Y creo que también es una película muy poderosa al momento de hacer hincapié en lo que estas personas tuvieron que vivir, tuvieron que atravesar y cómo, sobre todo, cómo tuvieron que sobrevivir, ¿no? Estamos ante una película que nos retrata la desesperación, que nos retrata la angustia, la ansiedad, ese miedo también a la muerte y posteriormente la deshumanización de unas personas que tuvieron que alimentarse del cuerpo de sus compañeros ya fallecidos. Hay un momento donde pasan semanas, estamos hablando de más de 70 días en donde ya no hay alimentos, ya no hay energías, todos están quedando moribundos, están muriendo prácticamente en el frío, con hambre y no había de otra, ¿no? Más que tener que alimentarse, tener que practicar el canibalismo al final de cuentas. Y la película también hace mucho hincapié en esos juicios de valor y en esos juicios de moral que a lo mejor se tenía en un principio, nadie se atrevía a ser el primero en alimentarse de sus compañeros fallecidos, que estamos hablando de amigos, de familiares, de compañeros, ¿no? Que tenían rostro, que tenían un nombre y que ellos conocían. Que eso, digo, si el canibalismo en situaciones así de extremas ha de ser complicado, no me imagino ya cuando conoces a la persona de la cual te vas a alimentar, ¿no? Y es muy difícil y Juan Antonio Bayona creo que utiliza muchísimo esos recursos para no caer en el sensacionalismo, eso es muy importante. No es una película que se vuelva sensacionalista justo, ¿no? En ese sentido, sino que lo toma con muchísima cautela. Por supuesto que no se ahorra comentarios, por supuesto que no es sutil en el sentido de que, uy, por allá se ve que se están alimentando, ¿no? De sus compañeros. No, a ver, hay un grupo de 3 personas que son los encargados, los mayores, que eran los encargados de apartarse del resto del grupo para partir, ¿no? Digamos, o para agarrar la carne de los compañeros ya fallecidos y llevársela a los que estaban adentro del avión, resguardándose del frío, para que ellos de alguna u otra manera no supieran de quién era esa carne, de quién era ese cuerpo, y que fuera un poquito, entre muchas comillas, un poquito más fácil el poder, ¿no? Alimentarse y el tener que sobrevivir de esa manera. No es sutil en ese sentido, pero sí es cautelosa al momento de cómo retratarlo y no caer justo en ser una película que bueno, sea amarillista, que sea sensacionalista, que busque el shock fácil, que busque el impactar al espectador de manera fácil, sino que estamos hablando de una película de de casi 2 horas y media de duración, que nos acerca, ¿no? A las víctimas, a los sobrevivientes, a los fallecidos, esos momentos en donde regresaban a sí mismos, donde llegaban a tener cierto momento de cordura para platicar, para hacer bromas, para reírse, para jugar de alguna u otra manera y mantenerse vivos dentro de esa ya extraña manera de vivir, ¿no? Que tenían en la Sociedad de la Nieve, como ellos mismos autodenominaron, porque tuvieron al final de cuentas que regirse de otras maneras
como ya bien el canibalismo, ¿no? Entonces creo que Juan Antonio Bayona es muy inteligente al momento de contar una historia que, si bien ya ha sido contada muchas veces, estamos hablando de documentales, estamos hablando de libros, estamos hablando de ya películas ficcionalizadas, y cómo un director en pleno 2023, ya muchísimos años de este suceso y con muchísimas otras versiones y adaptaciones, logra darnos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Junto con el libro en el cual está basado la película, es, creo, la única adaptación, por lo menos de las 3 películas, sí es la única adaptación que cuenta ya con un consentimiento de los familiares, que cuenta incluso con participación, con cameos de algunos de los sobrevivientes. Hay algunos de los sobrevivientes reales de la tragedia que, por ejemplo, actúan del papá de uno de los sobrevivientes ficcionalizados, digamos. Entonces es una película que sí se siente muchísimo más personal, que sí se siente muchísimo más íntima en ese sentido, y no es, bueno, una película hollywoodense interpretada por Ethan Hawke que busca, ¿no?, sensacionalizar, o una cinta del 4 años después de esta tragedia, ¿no? Entonces es muy cuidadosa la película en ese sentido, y Juan Antonio Bayona ya es bastante afín al cine de catástrofe, ¿no? Al cine de desastres naturales, incluso, llamémosle. Él dirigió Lo Imposible también, y ahora dirige La Sociedad de la Nieve. Pero bueno, damas y caballeros, díganme ustedes qué les pareció esta película, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Bye.